Buenos días a todos. Estamos dando ingreso a todas las personas que se han registrado. Vamos a esperar un minuto más para dar la posibilidad de que se integre la mayor cantidad de personas. Quiero anticiparles nada más que las preguntas sí las estaremos recibiendo a través de la sección de preguntas y respuestas que está en la base de su pantalla, en la plataforma Zoom. Y con mucho gusto, al finalizar la presentación del doctor Manuel García Garrido, pues podremos abordar las que el tiempo nos lo permita y las que no. Como hemos manejado en nuestros diferentes webinars, se las hacemos llegar a los diferentes panelistas para que nos hagan el favor de comentarnos las preguntas que no se pudieron atender durante el webinar y podamos tenerlas a su disposición en nuestra página, donde podrán encontrar todos los webinars que tenemos programados para el mes de junio, más los que iremos agregando. Asimismo, los materiales de los webinars que ya hemos tenido. Les saluda Mauricio Reynoso, director general de la Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos, dándoles nuevamente la bienvenida a este webinar sobre consideraciones legales para el regreso de actividades. Y les agradeceré checar también en su dispositivo que la configuración de sonido esté apropiadamente. El doctor Manuel García todavía no abre su micrófono, lo vamos a presentar en un segundo más, así que vamos de lleno a ello. Al finalizar vamos a presentarles también un video sobre nuestra revista Creando Valor para invitarles a que la consulten, que ya la estamos editando de manera digital. Bueno, demos inicio entonces ya formalmente a consideraciones legales para el regreso de actividades. El webinar de este martes 2 de junio, 11 de la mañana, está a cargo del doctor Manuel García Garrido, ya muy conocido por nosotros en la Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos. Manuel es un extraordinario socio para nosotros y nos ha venido acompañando ya con diferentes temas y sobre todo, de momento, justamente actualizados. Todavía esta mañana Manuel estaba trabajando en su presentación y el contenido por diferentes temas que surgen justamente durante la mañana de hoy. Les presento entonces a Manuel, es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, fundador de la Facultad Menor de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cursó los diplomados en Derecho Ambiental y en Derecho Laboral en el ITAM, tiene el grado de doctor en Derecho de la Empresa por la Universidad de Anáhuac, México, así como por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido ponente en conferencias en diversas universidades sobre temas laborales y corporativos, así como en cursos impartidos a profesionales de recursos humanos. Hoy es socio de la firma Ibáñez Parkman y le damos nuevamente la bienvenida al doctor Manuel García Garrido. Manuel, bienvenido y te dejamos el micrófono a tu disposición. Gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Como siempre es un gusto y agradezco enfáticamente a la MEDIR la oportunidad que nos da de poder platicar con los asociados en este contexto de visualización de cuál es la realidad que vivimos hoy día en nuestro México, estos impactos, cuestiones legales que consideramos relevantes y sobre todo ir visualizando hacia dónde vamos, ¿no? Porque platicaba ayer con uno de los clientes, pues la realidad más allá de los decretos, los acuerdos, las disposiciones de carácter legal, pues la realidad se impone y la realidad que tenemos hoy día, pues gústenos o no, es compleja. Hago notar que la información es muy abundante, dado el volumen de información, evidentemente habrá alguna parte que simple y sencillamente les compartiremos posteriormente, pero que sean conscientes de que hay muchísima información. Voy a ir un rápido contexto del problema, como normalmente inicio, pues tristemente sabemos que el empleo ha venido en declive. Los datos que hemos tenido tanto de pues marzo, abril, el de mayo todavía no lo tenemos, fue parte de lo que hoy queríamos obtener, pero todavía no lo tenemos, pues indican claramente una contracción del mercado laboral de nuestro país. Es muy duro, pero digamos que en abril tuvimos un ritmo de 18.500 bajas diarias de empleos en nuestro país y del empleo formal. Si contrastáramos estos datos contra los que tenemos del INEGI del censo 2010, veríamos que uno de los problemas que enfrentamos y que vamos a enfrentar en esta nueva normalidad es la contracción del mercado laboral formal y por otro lado también la contracción
laboral del mercado informal. Porque gústenos o no, y tristemente hay un gran mercado informal en nuestro país. Es una realidad que lleva muchos años en nuestro México. Pero bueno, sin más preámbulo, me permito recordarles que cuando hablamos de la materia laboral, tenemos una legislación de carácter federal, eso por lo que hace a la relación patrón y sus trabajadores, es decir, es la misma ley a nivel nacional. Por favor, no perdamos de vista esto, porque también, dadas las circunstancias que vivimos, estamos viendo una serie de directrices a nivel federal, directrices a nivel estatal o Ciudad de México, más aparte directrices a nivel municipal inclusive. Entonces, pues sí, no me encanta reconocerlo, pero dada esta abundancia o esta abundancia normativa, que ni siquiera es legislativa, sino normativa, porque viene del Ejecutivo, no son leyes, sino acuerdos, decretos, etcétera, pues tenemos un cúmulo de reglas y obligaciones que no son de fácil cumplimiento, pero el marco general que regula la relación patrón o empleador y colaboradores es federal. Recuerden siempre que la ley nos impone la carga de que las condiciones de trabajo aseguren la vida digna y la salud para los trabajadores y sus familiares y dependientes. Esto hoy día, este artículo 3 de la Ley del Trabajo, pues toma más vigencia que nunca, porque esto viene de alguna forma a robustecer el planteamiento de que estamos enfrentando tiempos inéditos y tanto empleados como colaboradores como empleadores nos enfrentamos a una realidad pues inédita. Y esta parte de cuidar nuestras condiciones de trabajo se vuelven sumamente relevantes. Recuerden que esto es robustecido por el propio artículo 17 de la ley, que señala que la interpretación de la Ley Federal del Trabajo se tomarán en cuenta los principios generales de justicia social y que deriven de la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. Se vuelve un tema complejo y ahorita voy a empezar a abordar algunos supuestos o ejemplos en los que ya me he tenido que, he tenido que dar sugerencia jurídica o un consejo jurídico a nuestros clientes. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué debe de hacer un empleador o una empresa, un patrón, cuando se enfrenta a circunstancias no previstas en ningún lado, como puede ser el brote de un COVID? ¿O qué debe de hacer un empleador cuando sabe que un ex colaborador tiene COVID? ¿Y cómo manejarlo? Está el tema de datos personales, está el tema laboral y por otro lado también está el tema de salud. Entonces, en ese contexto, por favor, no perdamos de vista que es obligación de las empresas y los patrones, otra vez refiriéndonos al marco federal, que es la Ley del Trabajo, y que aplica a todos los patrones, no importando sean micros, pequeñas, medianas o grandes. Estas obligaciones generales sí nos tocan a todos. La obligación de adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral. Y aquí entramos a esta discusión de si la Secretaría de Salud es una autoridad laboral o si no es, jurídicamente tenemos que tomarla como una autoridad laboral. No hay duda, porque estamos en un momento de excepción. Y si bien es cierto, podemos combatir algunos de los fundamentos, yo creo que no es realmente lo que quisiéramos como patrones o empleadores éticos y que procuramos el bienestar de nuestros empleados. Jurídicamente, pues ya claramente, como lo señalaba hace un momento, la Ley del Trabajo nos señala este contexto en donde en términos de las disposiciones debemos de cumplir con las disposiciones que en caso de una emergencia sanitaria fije la autoridad. Si se fijan, ya estamos más allá de la primera discusión que tuvimos, si era emergencia sanitaria, si era contingencia sanitaria, o si realmente estábamos ante una declaratoria de pandemia. Eso, pues tristemente ya fue superado, porque la realidad, como anticipamos desde el primer webinar, la realidad ya nos superó. Y nos superó en tal grado que hablábamos primero de 30 días, primero empezamos en marzo, ya estamos en junio y seguimos con este, ¿cómo llamarle?, sin sabor de una falta de claridad por parte de la autoridad, que no me gusta, pero pues la autoridad ha sido poco clara en algunos aspectos relevantes y pues tampoco me encantaría que así fuera, no me encanta que así sea, pero la realidad es que mucho recae sobre el patrón y su criterio y la forma en que estamos afrontando esta nueva realidad o esta contingencia. Damos por sentado que conocemos los acuerdos de marzo, de abril,
en donde precisamente se ordenó la suspensión de labores, y eso nos lleva a la realidad que tenemos hoy. Entonces, en ese contexto, lo que hago notar es que tenemos, en esencia, acuerdos para el retorno a la nueva normalidad. La nueva normalidad, ¿qué significa? Este contexto en donde es obligación de los patrones visualizar que acorde a nuestra actividad primero, y dos, dependiendo de el semáforo que haya establecido la autoridad, si puedo volver o no a tener una normalidad, una cotidianeidad en el desempeño de mis labores. Vámonos al acuerdo del 27 de marzo, como les comentaba, en donde se decretaron estas medidas extraordinarias y en donde se publicó mediante el Consejo de Salubridad General la declaración de una emergencia el 30 de marzo de carácter sanitario por la pandemia del COVID. Posteriormente, y fue hasta el 21 de abril que las acciones extraordinarias se consideró que podían dejar de implementarse el 18 de mayo, y fue empezar a un retorno a la nueva normalidad, que es un concepto pues manejado a través del Ejecutivo Federal, pero no técnicamente con fundamento en la ley. Luego entonces tenemos que, técnicamente hablando, precisamente a partir del 18 de mayo empieza el retorno a la nueva normalidad, que permite a los empleadores considerar la posibilidad de retomar sus actividades, pero no todos los empleadores. Eso hemos sido muy claros, hay que reiterarlo. No todos los empleadores pueden volver a la misma normalidad. ¿Qué implica esto? Que jurídicamente hablando, solo ciertas actividades consideradas como nuevas esenciales, a partir del 18 de mayo, pudieron volver a las actividades, o más bien no volver, sino preparar su regreso a actividades, precisamente a partir del día de ayer, 1 de junio. Entonces, este regreso a la nueva normalidad, digamos, que fue decretado para que empezara el 18 de mayo, y el día de ayer, estas nuevas empresas esenciales fueran permitidas para volver a tener actividad en el contexto de lo que es la función que tenemos en México, la actividad económica de nuestro país. Luego entonces vamos a este acuerdo que de alguna forma simplemente el 14 de mayo, y previno, fue emitido o publicado el 14 de mayo, previno que a partir del 18 estas empresas pudieran tener o retomar la nueva actividad y fueran consideradas como esenciales. Este acuerdo, pues básicamente lo que generó fue dos conceptos jurídicos: el semáforo de riesgo y lo relacionado con las nuevas actividades esenciales. El artículo primero pues lo señala, en donde precisamente mediante el establecimiento de 3 nuevas etapas, la inicial, que fue del 18 de mayo al 31 de mayo, que fue la preparación de la vuelta a la normalidad. Eso fue lo que sucedió. Y posteriormente, en donde legalmente las empresas que eran consideradas, y esto se habló con la autoridad, y la conclusión es que estas obligaciones de llenar los protocolos, presentarlos vía electrónica, únicamente impactaba o era para las empresas que formaban parte de las nuevas actividades esenciales. ¿A qué nos lleva esto? Tenemos unas actividades esenciales, digámoslo así, extendidas conforme a los acuerdos de marzo, abril y mayo, en donde pues hay un listado exhaustivo y en donde técnicamente la cadena productiva que sea indispensable para esas actividades económicas pueden operar, pero no pueden operar necesariamente como venían operando antes de la pandemia. Tienen que operar con unas nuevas reglas que vamos a analizar en un momento. Aquí es donde empezamos con esta parte de una distorsión no muy clara de las instrucciones o obligaciones dadas por parte de la autoridad. Legalmente se establecieron desde un inicio las primeras actividades esenciales. Para esas actividades se establecieron las medidas de sana distancia y no un protocolo tan exhaustivo como fue para el segundo bloque de actividades esenciales, que básicamente, como saben, es construcción, minería, la elaboración de equipo de transporte, que es básicamente todo lo relacionado con la industria automotriz. En ese contexto, para ese segundo bloque de actividades esenciales, sí se generaron protocolos. Y hablado con la autoridad responsable, la autoridad de la Secretaría del Trabajo, se llegó a la conclusión que estos protocolos eran solo
para este segundo bloque de actividades nuevas o actividades esenciales nuevas. ¿A qué nos lleva esto? Que jurídicamente hablando, hoy día ya estamos en el periodo técnicamente hablando en donde hubo una readecuación de espacios y procesos productivos que permiten, pero solo las actividades esenciales, reintegrarse a sus labores económicas. ¿Y por qué me atrevo a decir que no al 100? Porque técnicamente hablando, dentro de esta readecuación de espacios y dentro de estos procesos productivos, en un estricto sentido, es obligación del empleador verificar los protocolos y buenas prácticas emitidos también el 29 de mayo, que ahorita vamos a entrar a ese detalle, por parte de la autoridad. ¿A qué voy con esto? Y según lo dijo el Ejecutivo Federal, se parte de un principio de autoevaluación y confianza por parte de las autoridades, en donde legalmente es mi responsabilidad, conforme al marco federal que analizamos, que es la Ley Federal del Trabajo, en cumplir con los lineamientos sanitarios que se me imponen. Por supuesto, esto no significa, al ser una autoevaluación y someter las nuevas actividades esenciales vía correo electrónico, estos protocolos, esto no significa que no me vayan a poder verificar. La autoridad laboral siempre mantiene su derecho a verificar e inspeccionar el cumplimiento de estas actividades. Si se fijan aquí, seguimos en el acuerdo de 14 de mayo, en donde efectivamente en la etapa 3, que inició precisamente ayer, se generó el sistema o semáforo para la reapertura gradual de las actividades sociales, educativas y económicas en todo el país. Este acuerdo es del 14 de mayo. Lo relevante del semáforo que tienen ahí en la presentación es que pues tiene 4 colores, no 3, no es el típico semáforo de 3 colores. Tiene rojo, naranja, amarillo y verde. No me voy a detener tanto en la parte del análisis del semáforo porque pues hoy día prácticamente en todo el país, según yo, al menos hasta ayer, Zacatecas estaba en naranja, pero todo el demás país está en rojo. ¿Esto qué significa conforme a los acuerdos? Que solo las actividades esenciales pueden reactivar sus actividades o pueden reactivar su proceso productivo. Es decir, todavía el país está en una situación de contagio. Esto que implica que no se dio el banderazo realmente a la nueva normalidad ayer, solamente fue para las industrias esenciales. Y lo vamos a abordar ahorita en un momento. Esto implica un reto, porque implica un reto sobre todo para la pequeña y mediana y microempresa, que no tienen esta facilidad de una asesoría tan constante, etcétera, y este esfuerzo que hace a medir por acercarnos a un gran grupo de empresarios, de gente productiva, de gente con inquietudes, se vuelve muy relevante, porque al final del día es mandarles este mensaje: cuidado, la actividad técnicamente no se reactivó, solamente es para las actividades esenciales, porque el semáforo del 14 de mayo del 2020 así lo señala. Y aquí es donde entramos un poquito a la disonancia, a la falta de congruencia entre lo dicho por el gobierno federal, lo dicho por los gobiernos estatales e incluso a nivel municipal. Y no es una crítica, digamos, no constructiva, es una crítica en el sentido de necesitamos orden. Las empresas, los procesos productivos necesitan realmente, tendríamos que tener mayor claridad de cómo poder operar. No lo tenemos. Tenemos, por ejemplo, municipios que de repente llegan a empresas y dicen: muéstrame tu protocolo de salud. Dices: ok, te lo muestro, pero técnicamente es competencia de carácter federal. El municipio actuando de buena voluntad, pero pues la realidad, digámoslo así, con una facultad no necesariamente plena o no una facultad sostenible jurídicamente, porque el tema de salud depende de la federación, el Estado, y por supuesto el municipio también es autoridad, pero para efectos de verificación, no para que le someta el protocolo. Entonces estamos enfrentando esta realidad. ¿Qué es lo que tenemos? El 14 de mayo, como ya comenté, se publicó esta estrategia de reapertura conforme al semáforo y etcétera. El problema que tenemos es que el propio gobierno en sus 3 niveles tuvo una discusión de quién debía establecer el semáforo, si a nivel federal o los estados. Técnicamente hoy día, cada estado tiene la responsabilidad de determinar el color
es decir, si se puede regresar a la actividad o no, porque fue una discusión que tuvieron a nivel federal. Y recuerden, como esto no está previsto en la ley, el semáforo es consecuencia de un acuerdo emitido por el Ejecutivo, estamos en un punto de interpretación legal. ¿Quién es el responsable? ¿El Estado o la Federación? Y parte de lo que dicen los estados, con cierta razón, es yo tengo que tener el control del semáforo de mi estado porque soy el que conoce la realidad de primera mano. Luego, entonces, ¿a qué va todo este contexto? No solo tenemos que ver los acuerdos a nivel federal, tenemos que ver los acuerdos a nivel local o estatal. Me encantaría decirles que tenemos unificado un criterio, la realidad es que no es así. Tenemos el contexto federal, más aparte el contexto estatal. Luego, entonces, empleadores, patrones, colaboradores, empleados, necesitamos revisar qué nos dice también el estado en el cual tenemos el desarrollo de nuestra actividad. En ese contexto, se han emitido algunos lineamientos técnicos específicos y aquí ya entro al bendito acuerdo del 29 de mayo, en donde por parte de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Trabajo y el IMSS, se emitió un acuerdo con los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas. Y miren, siendo también en un ámbito de estricto ánimo de cumplimiento, las tablas y los lineamientos son sumamente abundantes. Ni siquiera los pude poner en la presentación. Estamos hablando de más de 100 puntos. Se los vamos a mandar mediante la MEDIR, por supuesto, con todo gusto a los contactos que nos hayan dejado, que seguramente ya los tienen. Pero si se fijan, el 29 de mayo estamos hablando que lo curioso es que fue publicado precisamente apenas la semana pasada, el viernes, lo que precisamente en teoría tenía que ser un lineamiento que también tenía que haber aplicado para el 1 de junio, pero entonces el protocolo que me diste por ahí el 18 de mayo, ¿qué significaba? ¿Tenía que cumplirlo o no tenía que cumplirlo? Es un poco esta discordancia que tenemos, ¿ok? Tengamos claro que técnicamente este acuerdo de 29 de mayo que vamos a ver va a aplicar a todos, absolutamente a todos, cuando el semáforo permita que vuelva a tener actividad económica. Este punto es muy importante. El 29 de mayo técnicamente tiene los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de actividades económicas, pero una vez que el semáforo me lo permita. Si soy una actividad esencial, en teoría, desde ayer, todas las actividades esenciales tienen derecho, si fueron presentados sus protocolos, etcétera, a poder tener una reactivación. ¿A qué voy con esto? Este acuerdo del 29 de mayo, queridos colegas, lo que busca es precisamente garantizar que el personal y el público en general tenga una reducción en los riesgos asociados a la pandemia, es decir, al contagio del virus. Aquí creo que la realidad nos superó a todos, o nos ganó a todos. El gobierno se había pronunciado de que esperaba el pico por ahí de principios de mayo, el 8 y 10 de mayo, recuerdo que así se dijo públicamente, pero pues el pico al parecer está siendo ahorita y por ahí hay datos matemáticos que al parecer dicen que va a ser en julio. No soy experto, lo que queda claro es que la realidad se impone y lo que la realidad nos dice es que el pico, pues al menos de lo que conocíamos, esperemos no siga creciendo, pues el pico está siendo hoy día. Por eso el semáforo sigue en rojo. Lo curioso es que si se fijan, pues técnicamente los acuerdos de suspensión de labores ya tampoco están tan claros, porque había habido o habían existido suspensiones de labores acordadas mediante los acuerdos emitidos por la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, etc. Pero hoy día estamos en un punto en donde técnicamente hablando ya esta recuperación ya quedó en el semáforo. Pero entonces el semáforo, ¿qué es jurídicamente? Es un decreto en donde pues semanalmente me van a decir cuándo puedo reactivar mi actividad o no. ¿Puedo volver a la economía? ¿O qué sucede con mi actividad preponderante? Ese es un tema de discusión jurídica, porque el semáforo como tal, pues evidentemente depende del acuerdo de 18 de mayo, pero no decreta la suspensión con claridad, sino simplemente más bien me dice que poder reactivarme conforme sean los colores del semáforo.
Pero entonces yo como patrón, ¿qué tengo que hacer durante ese tiempo? Si no tengo derecho a tener actividad, pago o no pago salarios, cuál es mi posición ante ante mis colaboradores, etcétera. Aquí regresaré a lo que siempre les he comentado. Mi posición como patrón será siempre, o como empleador, siempre será cuidar de los colaboradores y poderles pagar lo mejor y lo más posible conforme la realidad económica de cada empresa y mediante los acuerdos que yo logro documentar, ya sea con ellos en lo individual o con el sindicato que nos representa. Pero entonces no perdamos de vista que este acuerdo de 29 de mayo se vuelve muy relevante porque técnicamente establece los lineamientos técnicos por medio de los cuales, cuando conforme al semáforo y los colores del semáforo se vayan reactivando las actividades, sí voy a tener que cumplir yo como patrón. Eso está claro. Al menos con lo que tenemos al día de hoy, 2 de junio, eso es lo que tenemos claro. ¿Ok? Que el acuerdo del 29 de mayo me va a aplicar cuando reactive mi actividad económica. Ayer, el 1 de junio de 2020, inició la nueva normalidad con la etapa de reapertura socioeconómica mediante un sistema de semáforo de riesgo epidemiológico semanal por regiones, estatal o municipal, que determinará el nivel de alerta sanitaria y definirá qué tipo de actividad está autorizado. Los niveles de alerta del semáforo, como les dije, son 4, que son máximo, alto, medio y bajo, y serán dictados por la autoridad federal. Les digo que esto que serán dictados por la autoridad federal es donde los gobernadores, precisamente en una reunión entre el viernes y el fin de semana con la Secretaría de Gobernación, dijeron, oye, yo también tengo que tener injerencia en el semáforo por las razones ya expuestas. En esta etapa, acorde al semáforo, todas las empresas podrán reiniciar actividades siempre que implementen lo establecido en los lineamientos del 29 de mayo. Aquí lo relevante es que se entienda que será conforme al semáforo epidemiológico. Es decir, hay que estar al pendiente cómo se activa en mi estado, municipio o alcaldía en su caso, que técnicamente tiene que ser la Ciudad de México en su conjunto, cómo se va a reactivar la actividad. Porque jurídicamente hablando, cuando el semáforo lo permita conforme a los colores descritos, voy a poder tener actividad económica nuevamente sin necesidad de una autorización previa. Y aquí entramos a un punto, pues precisamente de cuáles son los pasos a cumplir, porque hasta ahí suena muy bonito, pues puedo reactivarme, pero ¿qué pasos debo de cumplir? El primero, identificar las dimensiones para la categorización del centro de trabajo. Es decir, soy actividad esencial o no esencial, de acuerdo a las tablas de este diario oficial, que como les dije, con gusto les compartimos. Identificar el riesgo epidemiológico en la entidad federativa en donde me encuentro. Como les dije, al día de hoy nos encontramos en rojo, es decir, riesgo máximo, por lo que solo operan actividades esenciales, es decir, no ha cambiado la realidad para las actividades no esenciales. Identificar el tamaño del centro de trabajo, micro, pequeña, mediano o grande, de acuerdo a la tabla que también se anexa, que básicamente es dependiendo si es un tema productivo o un tema de servicios, y lo que nos dice es por número de empleados. Identificar las características internas, como por ejemplo personal vulnerable con mayor riesgo de contagio, al personal que tiene a su cargo el cuidado de estas personas, así como las áreas o departamentos que cuentan en el centro de trabajo como espacio físico, público o de gran capacidad. ¿Qué significa esto? Que técnicamente que hay una labor interna. Lo que sí les puedo decir es que hoy día, técnicamente a nivel nacional, no tengo posibilidad de reactivar la actividad económica. Eso es un hecho. Lo que sí puedo ir haciendo es tener este mapa de identificando mis espacios, identificando a mis grupos vulnerables para poder ir tomando las decisiones que en dado caso me correspondan. En este contexto, ¿cuáles son las obligaciones que también tengo de carácter general? En términos de lo que independientemente la categorización me indique. Recuerden que la categorización tiene 2 criterios: tamaño de empresa y si es una empresa esencial. Pero independientemente de ello, lo que tengo que hacer siempre es promover la salud, orientación y capacitación de organización para prevenir y controlar la propagación. Si tengo la posibilidad y todavía no realizo actividades económicas al 100, pero sé que las voy a hacer próximamente, yo les diría, aprovechen este tiempo para capacitar a su personal sobre la promoción de la salud.
que es la orientación, capacitación y organización para la prevención y la propagación del virus. Protección a la salud, medidas como quedarse en casa o sana distancia. Otra vez un tema de capacitación. C, control de ingreso y egresos de la fuente de trabajo. Esto es muy importante, prácticamente nos van a obligar, o es obligatorio para todos, tener las medidas de tomar la temperatura y a partir de que alguien tenga 37 grados, simplemente regresarlo a su casa y evidentemente tomar las medidas respectivas para su seguimiento y en dado caso identificación de que tenga o no el COVID. Medidas de prevención de contagios en la empresa, higiene en equipos de protección personal, sanitizar áreas comunes, política de control de visitas. Esto es para todos. Les puedo decir que ahorita que yo llegué a mi oficina, son temas con los que no lidiamos normalmente en un despacho de abogados, pero me encontré que un sanitizante que es flamable lo habían dejado junto a la cafetera, que como todos sabemos genera calor. Fue lo que les dije, por amor de Dios, esta cosa se puede incendiar como la dejan aquí. Hay que capacitar al personal con temas evidentes que son el cuidado de este tipo de sustancias que normalmente en las oficinas no estamos acostumbrados a manejar. Esa es nuestra realidad. Ojo con eso. Equipos de protección personal, cubrebocas y protector facial. Sí, vamos a tener que usar cubrebocas y protector facial técnicamente en las áreas comunes en donde no tengamos o no existe la posibilidad de una sana distancia. Y aquí los abogados laborales tenemos por ahí obviamente nuestros chats en donde discutimos temas técnicos, pero también analizamos la realidad. Cualquiera que haya ido a una junta de conciliación o haya tenido el gusto de visitar una junta de conciliación sabe que, y no necesariamente por gusto, pero si hay un lugar donde no hay sana distancia, son las juntas de conciliación. Hoy día, precisamente yo, por ejemplo, desde mi ámbito, tengo como obligación tener para todo el equipo que vaya a asistir a las juntas de conciliación cuando se reabran y mientras exista la pandemia o el semáforo no esté en verde, voy a tener que darles cubrebocas, obviamente caretas, guantes, y de hecho es parte de nuestra realidad. Esto sí es tu labor, es tu obligación verificar qué actividades naturalmente van a implicar un riesgo. Tendremos que tener la claridad de buscar tener estas medidas sanitarias mínimas y estos equipos se vuelven parte de los equipos de protección personal. La F es una chulada, vigilancia y supervisión de cumplimiento de estas obligaciones. Prácticamente nos generaría una especie de compliance sanitario, un oficial de cumplimiento sanitario mientras dure la pandemia. Es un tema relevante porque los lineamientos o estas medidas nos obligan a tener un responsable del seguimiento y cumplimiento de estas medidas. Medidas específicas para la población vulnerable en los centros de trabajo, ubicados en regiones de alerta alta e intermedia. Es decir, mientras el semáforo esté en rojo o esté en naranja, técnicamente voy a tener que tener medidas específicas para la población vulnerable. Me pasó la consulta de una empresa que tiene contratados servicios de limpieza, en donde me decían que la empresa de limpieza insistía en mandar personal en grupo vulnerable en un área que hoy día es de alerta máxima. Les decía, jurídicamente están incumpliendo con este acuerdo y con las medidas establecidas por el gobierno, porque es una persona que tiene más de 65 años. Entonces, jurídicamente es mi responsabilidad tener cuidado que esos grupos vulnerables sean atendidos de una forma, o sea, no atendidos, pero tengan las medidas suficientes que permiten disminuir el riesgo de contagio, privilegiar trabajo en oficinas, en casa, sana distancia. Y aquí viene también una consulta que ha sido muy recurrente. ¿Tengo derecho como patrón a pedirle a alguien que dice tener una de las enfermedades del sistema inmune, algún comprobante que acredite esto? Pues técnicamente sí tienes la obligación e incluso el derecho por una sencilla razón. Entramos al ámbito de datos personales, pero aquí estamos en una excepción de los datos personales. Los temas de salud son reservados o de carácter personal, pero jurídicamente ante una pandemia como la que estamos, tengo derecho de preguntarles bajo un principio de buena fe, ¿tienes alguna de estas enfermedades? Y si la tienes, pues tendrás que darme el soporte porque yo como patrón o empleador tengo ahora la obligación de darte actividades congruentes o prudentes conforme a tu realidad o tu grado de exposición de riesgo. ¿Cuáles son las medidas de seguridad sanitaria a las que estamos obligados en el entorno laboral?
como les decía, una especie de compliance sanitario, que es nombrar un comité o persona responsable del cumplimiento de estas medidas. Es muy importante irlo previendo. Identificar cuáles son las medidas indispensables y cumplirlas de conformidad con la categoría de mi empresa, micro, pequeña, mediana y grande. ¿Qué son estas de medidas indispensables? Por ahí las tablas llegan a tal grado de detalle que es como obtener un tapete sanitario, gel antibacterial, lavado de manos. Las vamos a ver un poquito a detalle, pero para que se imaginen a qué grado de detalle llegan. También existen medidas recomendadas. No tienen fuerza vinculatoria, su cumplimiento es optativo. Pero la realidad es que cuando lees las tablas, pareciera que las redactó Cantinflas, porque de repente dice, no es vinculatorio, pero pues la debes de cumplir, ¿eh? O sea, pues, si no la tienes es tu responsabilidad. Entonces, ¿qué te están diciendo en el fondo? Prácticamente la sugerencia ortodoxa sería hay que buscar cumplir lo más posible. No solo por el estricto cumplimiento de carácter legal, sino porque estamos ante la salud de nuestros colaboradores y de nosotros mismos. Todo el cumplimiento de estos lineamientos deberá estar a cargo del comité o persona nombrada para tal efecto y deberá de cumplir con el listado de medidas a adoptar por el centro de trabajo. ¿Qué puedo hacer yo como patrón? Ir nombrando a una persona. Por ahí en todas las organizaciones hay alguien que se acaba de sacar la rifa del tigre, pero todavía no lo sabe. Entonces, normalmente tendrías que nombrar una persona, un comité. ¿De qué depende? Del tamaño de tu empresa. Puedes nombrar a una persona si es una instalación no muy grande. Por ahí también hemos discutido si, por ejemplo, podría ser la Comisión de Seguridad y Higiene del Trabajo, que en mi opinión creo que sí pudiera ser parte al menos de este comité, si no es el comité mismo, pero sería importante tener estos rondines de seguridad e implementar estas medidas. También es importante mencionar que cuando el semáforo epidemiológico señala el color naranja, alerta alta, la presencia del personal de las empresas con actividades no esenciales solamente podrá ser del 30%. Se sigue insistiendo, en el rojo es nadie, en el naranja solo el 30%, por lo cual se buscará priorizar el trabajo en casa, distancia de unos de 1,5 metros, escalonamientos y flexibilización de horarios, turnos, prestar atención permanente a la población vulnerable, reforzar medidas de ingreso y egreso de trabajadores y cumplir con las disposiciones señaladas anteriormente. Es decir, si cuento con un servicio médico, es una recomendación general para todos, tomarle la temperatura a todos los colaboradores que lleguen, que se las tome el médico. Si no cuento con un servicio médico, tener uno de estos termómetros que la toman a distancia sería lo ideal, y efectivamente alguien que tenga 37 o más, lo tengo que regresar a su casa. Viene la discusión si esa persona tiene una incapacidad. Técnicamente, en un estricto sentido, lo sugerible sería que buscara tener una incapacidad, pero sobre todo que se monitoree la temperatura. Se lo tendría que hacer él en casa. Si a lo mejor nada más tuvo febrícula, que es de 37 a 37,5, si no mal recuerdo, o 37,9, pues no pasa nada, ¿no? Podría regresar si su temperatura está controlada. Si tiene más de 38 es un síntoma, tenemos que tener cuidado. Por otro lado, cuando el semáforo epidemiológico señala el color amarillo, no se señala el porcentaje de personal en las empresas con actividades no esenciales, pero se deben de seguir las medidas. Es aquí donde les digo que entramos un poco como Cantinflas. En el previo nos dicen que el 30, en el amarillo no nos dicen que nadie, pero bueno, pues técnicamente podríamos pensar que es el 100, pero tendría que priorizar el 1,5 metros entre las personas, prestar atención permanente a la población vulnerable, filtro de ingreso y egreso de los trabajadores y cumplir con las disposiciones señaladas anteriormente. Aquí entra también un tema de ética, y entra un tema de ética y de cuidado personal de los unos a los otros. Me acaba de pasar que en una empresa me dijeron, no hay un ex colaborador, alguien que ya no está con nosotros, pues resultó que tuvo COVID. Está bien, gracias a Dios, está bien. Pero sucede que pues, es un ex colaborador y tuvo a su vez contacto con otros ex colaboradores. Es mi obligación como empresa notificarle a los ex colaboradores de esta realidad, y mi sugerencia fue que sí. Recuerden que lo que estamos buscando no solo es cumplir con la ley, sino cuidarnos los unos a los otros lo más posible. ¿Qué significa esto? Que en estricto sentido, dentro de un comportamiento correcto, una debida diligencia, es mi obligación revelarlo. Oye, tu ex compañero con el que conviviste a lo mejor hace 15 días, pues salió positivo. No sé si te pudiste contagiar o no, pero te aviso, aunque ya no trabajes conmigo, para que en dado caso tome las medidas pertinentes.
Finalmente, cuando el semáforo epidemiológico señala el color verde, cuando ya seamos todos felices, se podrá laborar con todo el personal en el centro de trabajo, implementando las medidas de protección de salud, prestar atención permanente a la población vulnerable. La adopción de las medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral pueden estar sujetas a revisión por parte de las autoridades laborales, por lo que es importante documentar su aplicación, su cumplimiento legítimo a la empresa y es importante que sea un legítimo cumplimiento por parte de las empresas para reanudar actividades. En las propias tablas se señala el tipo de cumplimiento que esperará ver la autoridad, si es documental o fotográfico, es decir, si llega un inspector de trabajo a supervisar una planta de 10,000 metros cuadrados, pues no le va a dar tiempo. Básicamente podrá decirnos, a ver, demuéstrame quién es la persona responsable, o la comisión de seguridad e higiene, demuéstrame fotográficamente o documentalmente que tienes adoptadas las medidas que establecen las tablas, que como les dije, superan las 100 y habría que hacer una revisión ahí, ¿no? Por su parte, y ya en el ánimo de empezar la etapa final para dejar pie al video que amablemente nos harán a favor de proyectarnos, más las preguntas y respuestas, les pongo para muestra un botón de cómo la autoridad estatal o local va a establecer medidas, de las cuales hay que estar pendientes. Sé que Jalisco ya lo hizo, Nuevo León por ahí. La Ciudad de México ya emitió lineamientos del plan gradual para el regreso a la nueva normalidad. Y fíjense, ¿cuál es la obligación de todo empleador en la Ciudad de México conforme al semáforo? Recuerden, conforme al semáforo. Fomentar el trabajo a distancia y obligatoria para grupos vulnerables. Es decir, en la Ciudad de México se debe de propiciar o se debe de alguna forma fomentar el trabajo a distancia. Ese es lo que nos está pidiendo el gobierno, pero es obligatorio para grupos vulnerables. El tema es qué sucede si tengo trabajadores de grupos vulnerables que tienen actividad manual y por amor de Dios, lo sabemos, la gran población de nuestro país sufre obesidad. Aquí viene un tema de valoración. Si es una obesidad mórbida, técnicamente yo les diría, no nos arriesguemos, los tenemos que dejar en su casa. Si es sobrepeso ligero, vamos, ¿no? Y no tiene ninguna otra condición, creo que lo podríamos poner otra vez a trabajar. Pero si se fijan, es un tema muy casuístico, es de caso por caso. Lavado de manos con agua y jabón frecuentemente. No nos dice con qué frecuencia, las sugerencias cuando menos una vez cada 2 horas, pero bueno, son sugerencias que han estado ahí en el medio, no tengo un soporte técnico. O soluciones de alcohol al 70%. Sana distancia de al menos 1,5 metros entre personas. Sabemos que esto, por ejemplo, como les decía en la Junta de Conciliación, si nos fuéramos a esto, mientras el semáforo no esté en verde, la Junta de Conciliación pues no podría operar, porque técnicamente desde más de 25 años que llevo conociendo la Junta, nunca he estado a más de 1,5 metros de distancia de nadie. No piensen mal, simplemente así está la Junta desaturada. Es imposible estar a más de 1,5 metros de nadie en la Junta, digamos en la local, ¿no? La local se pone buenísimo. Y más ahorita en época de calor, pero bueno, ya aquí estoy sacando mis comentarios de terapia, ¿no? Pero en fin, técnicamente es algo que no sea de fácil cumplimiento. Punto que viene es relevante, señalización al interior del establecimiento para indicar flujos y distanciamiento, es decir, como seguramente han visto en los supermercados, que te ponen flechas de hacia dónde debes de circular y te ponen en los espacios donde tienen que haber más de una persona los distanciamientos de cuando menos 1,5 metros. Colocación de tapetes desinfectantes en las entradas con hipoclorito del sodio de al menos 0.5, asegurando que los mismos se encuentren limpios y con líquido desinfectante. Sanitización de herramientas de trabajo, esta es una chulada. ¿Cada cuándo? La sanitización de herramientas de trabajo, evitando que sean compartidas entre los trabajadores. Ese es también un enigma. Es decir, ¿cada cuándo? ¿Una vez al día? ¿Cada 2 horas? ¿Cada media hora? Va a depender de lo que yo establezca en mi centro de trabajo. Por supuesto, si llegara a identificar a alguien que ha tenido un contagio, pues mi obligación sería hacerlo de inmediato y evitar que sean compartidas entre los trabajadores. Y si se fijan, utiliza el vocablo evitar, no lo vuelve taxativo, porque también sería poco serio, poco realista pensar que lo puedo prohibir al 100. La que viene me encanta porque es limpieza exhaustiva y sanitización frecuente de establecimientos. ¿Qué es limpieza exhaustiva? Como cuando viene la suegra, pues pensaríamos que por ahí cuando menos es el estándar, ¿no? O sea, limpieza exhaustiva significa, pues al menos puede parecer limpio, pero si no sanitizo por el virus, pues evidentemente la limpieza no es exhaustiva.
Aquí volvemos al punto de la responsabilidad de cada centro de trabajo y cada empleador. Señalización, comunicación y capacitación sobre prácticas de limpieza e higiene. Ahí nos van a pedir obviamente un soporte documental con asistencias o algo por el estilo. Si fuera electrónico, evidentemente con la evidencia que pueda generar electrónicamente el medio de capacitación. Abasto de insumos para lavado y desinfección del establecimiento. Toma de temperatura a los empleados diariamente en el caso de temperaturas mayores a 37. Esto solo aplica para la Ciudad de México, es muy importante. En caso de temperaturas mayores a 37 grados, deberán ordenar el resguardo del trabajador en su domicilio y dar aviso inmediato a través del servicio público de Locatel o de las herramientas digitales disponibles como SMS o sitio web, a fin de que la autoridad dé el seguimiento correspondiente y ordene las medidas sanitarias que deba de tomar al establecimiento para la contención y control de contagios. Aquí la Ciudad de México nos está imponiendo a todos los que trabajemos aquí con que con un colaborador tenga, fíjense, más de 37 grados, solamente ese síntoma tengo que reportar. Porque aquí viene esa discusión también. ¿Qué pasa cuando identifico un colaborador que efectivamente tiene COVID? ¿A quién se lo reporto? Aquí en la Ciudad de México ya nos dijo, tendríamos que ver a nivel estatal a quién se lo debo reportar. Mi sugerencia siempre ha sido, en Ciudad de México ya está claro, cuando menos es tu obligación de buscar reportarlo al Seguro Social y por supuesto a las personas involucradas que hayan tenido contacto con el que haya dado positivo con el COVID. Limpieza de los insumos, bienes o productos que se reciben en el establecimiento. Por último, y para dar pie ya a la parte de preguntas y respuestas y el video, se proporciona un cuadro donde se señala qué actividades pueden operar de acuerdo al semáforo epidemiológico determinado en coordinación con las autoridades federales. Es un tema muy relevante porque al final del día, como les dije, quien nos rige la definición de con quién debemos o cómo debemos o no de interactuar es el semáforo epidemiológico. Pero el semáforo epidemiológico técnicamente es por colores y está esta discusión si es federal, estatal, bueno, habrá que obedecerlo conforme sea emitido. Pero aquí el punto esencial es técnicamente, conforme el semáforo, hoy tengo que seguir en una suspensión de actividades. Y viene la discusión interna, ¿le pago a mis colaboradores o no? Pues técnicamente hablando, si tu colaborador no está trabajando, estaremos ante una suspensión de la relación de trabajo. Porque no puedo trabajar, no porque yo no quiera, sino porque la autoridad me lo está indicando. En ese contexto, nuestra sugerencia siempre ha sido, obviamente hay que buscar proteger a los colaboradores, darles la posibilidad o poderles cubrir lo más que sea de su salario, lo más posible, que permitan esta condición de subsistencia, cuando menos. Por ahí se ha manejando el salario de subsistencia, etcétera, no se ha llegado a aterrizar realmente con fuerza. Esta es una responsabilidad social de cada organización. Pues con esto, Mauricio, simplemente por ahí pongo técnicamente los demás fundamentos. La presentación estará a su disposición como siempre. Por ahí tienen el correo del área laboral de nuestra firma, laboral@parkman.com.mx, para que cualquier consulta nos la puedan hacer con todo gusto. Tenido 10 minutitos antes de las 12, mi estimado Mauricio, Alonso, Sonia, por si hubiera algún comentario adicional, preguntas, y para el video que nos comentaron que nos harían favor de pasar. Muchas gracias, Manuel. Pues sí, como te imaginarás, tenemos una buena cantidad de preguntas, ¿no? Y voy a tratar de resumir algunas de ellas en función de coincidencias. Empresas esenciales que no suspendieron actividades también deben mandar lineamientos al Seguro Social para visto bueno, y en el caso de las que están activándose, forzosamente también tienen que tener un respaldo de un protocolo autorizado por el Seguro Social. Mi posición, y creo que la opinión consensuada de muchos abogados, es que si era una actividad esencial que nunca paró, es un absurdo mandar un protocolo para reapertura porque no tengo una reapertura, sencillamente nunca suspendí actividad. En ese caso no hay necesidad de mandarlo al Seguro Social, únicamente tendría sí que cumplir con los lineamientos de salubridad, pero no necesito registrarlo. Solamente es para las nuevas esenciales, digámoslo así. De acuerdo. Aquí hay algunas preguntas sobre corporativos, pero eso es decisión de cada empresa cuándo abrir, ¿no? Es correcto. Todo lo que es del servicio de oficina y servicios corporativos, imagino que es decisión de cada compañía decidir cuándo.
Técnicamente sí, Mauricio, pero dependiendo, recuerden, conforme al semáforo. Si mi corporativo es de una actividad esencial, jurídicamente, con las medidas de sana distancia y los protocolos, podría ya reactivar el corporativo, pero recuerden que nos piden privilegiar el trabajo a domicilio y cuidado con grupos vulnerables. En ese contexto, les podría decir que si soy una actividad esencial de las primeras o del segundo bloque, podría ya reabrir el corporativo, solo teniendo en cuenta estos principios, la sana distancia, las medidas y preferenciar o privilegiar el trabajo a domicilio. De acuerdo. Con respecto a trabajadores subcontratados, ¿a nombre de qué empresa deben quedar los lineamientos? Esa es una gran pregunta. La realidad es que técnicamente, y la definición, por eso les decía que ha habido una disonancia por ahí con los lineamientos, no lo dicen. Jurídicamente el patrón, obviamente, es la empresa de tercerización. Técnicamente yo les diría, ellos tendrían que cumplir, pero por ahí la autoridad verbalmente nos dijo que tendría que ser el centro de trabajo. Yo les diría, en caso de duda, cumplan las dos para evitarnos un dolor de cabeza, pero jurídicamente lo correcto sería que tendría que ser el que es jurídica y legítimamente el patrón, porque el centro de trabajo no es el patrón, es donde se desempeñan las labores, pero en caso de una duda y sobre todo estén en alguna actividad que puede generar alguna cuestión de exposición de riesgo, sería cumplir las dos, ¿no? Perfecto. La responsabilidad de ¿qué alcance tiene la obligación de una empresa ahora en términos de los riesgos en transporte público hacia la oficina, centro de trabajo y de regreso a casa? Ese es un tema. Y el otro, la responsabilidad que puede tener también el centro de trabajo respecto a algún trabajador que se rehúse a presentarse porque hay enfermedades preexistentes en su casa, vulnerables, etc. Mira, De ambos temas. Ahí son varios temas relacionados. La responsabilidad por el riesgo de transporte de casa a centro de trabajo ha estado cubierta por el Seguro Social. Técnicamente, cualquier enfermedad o riesgo está cubierto en transporte. Entonces, jurídicamente tendríamos esa condición. Está la discusión, y que es todavía no llegamos a puntos concretos, o como quisiéramos al menos, de que el Seguro Social quiere considerar el COVID como riesgo de trabajo. Pues la realidad es que es muy difícil porque nadie sabemos dónde se contagia la gente. No existe certeza. Evidentemente, nuestra labor como patrón por eso es tomar la temperatura al entrar y al salir, al menos en Ciudad de México, esta segunda, porque con eso buscamos tener mayor control de dónde pudiera ser el brote. Pero técnicamente hablando, pensando en trabajadores dados de el Seguro Social como es lo correcto, pues por supuesto el Seguro Social es responsable ante esa circunstancia. El segundo punto que comentas, mi estimado Mauricio, me ha generado mucha complicación en la vida práctica en el sentido de qué hacer con un colaborador que en tu empresa no hay un brote de COVID, él no tiene COVID, pero simplemente dice no quiero ir. Jurídicamente, porque tenemos empresas que son esenciales y que hemos enfrentado esta realidad, dicen no quiero ir. Técnicamente, existe la obligación del trabajador de asistir a sus labores. Yo lo veo como un grado de desobediencia. El tema es que si tú le estás dando todas las medidas sanitarias de control, de seguridad, etcétera, no lo estás mandando ahí, y permitan la expresión, a la guerra, sin ninguna protección, tendría la obligación de cumplir y creo que podría caer en una desobediencia. Cosa distinta es si yo no le estoy dando las medidas y los medios de debido cuidado y todo lo que me está obligando a esta nueva realidad. Ahí no estaría en una desobediencia, sino el patrón estaría incumpliendo y técnicamente habría una justificación para ese no cumplir o no asistir a sus labores. Y miren, tenemos industrias relacionadas con farma, pues que obviamente su trabajo natural es en hospitales. Entonces, esa ha sido una gran discusión. Si son grupos vulnerables, está claro que no están obligados a asistir, eso es muy importante. Si tenemos a alguien dentro de grupos vulnerables, no los podría obligar a asistir a un lugar de gran exposición de riesgo de contagio. Pero si no lo están y les doy las medidas y es parte natural de su obligación, pues técnicamente sí. De acuerdo. Nos hablan un poco acerca de las pruebas. ¿Quién las paga, mi estimado abogado? ¿El empleador o el empleado? Y si hay algunas medidas adicionales específicas para la Ciudad de México que puedas ampliar tu comentario al respecto. Pues miren, el tema de las pruebas ha sido también una discusión. Lo que les puedo decir es que en la práctica
ha sido más común que la paguen las empresas. Sé que es un costo extra, sé que no está previsto, no está presupuestado, sé que es complicado. No está en la ley. Técnicamente la solución sería, si hay alguien que tienes la sospecha, pues mandarlo al Seguro Social. Pero la realidad no me gusta, pero la realidad es que está sobrepasado. Y me han sucedido casos donde alguien quiere hacerse la prueba, pues no se la hacen en 15 días. O sea, a lo mejor ya le dio, ya se le quitó y pues ya es, o sea, en fin, ¿no? Entonces, va a depender de mi posibilidad económica, de mi compromiso con mis colaboradores y de mi realidad. Si es alguien que a lo mejor pudiera pedirle que fuera al Seguro Social o a Nutrición o a algún hospital público, pues lo ideal sería que se lo hiciera ahí. Pero también me decían en alguna empresa, no quiero mandarlos al IMSS porque si a lo mejor no tienen, ahí lo van a agarrar. Y es una realidad, es una respuesta compleja. Mi sugerencia es, si la empresa tiene la posibilidad de hacerlo, ojalá lo pudieran hacer. Es la salud de sus colaboradores. Sé que depende de la posibilidad económica. Y no es lo mismo hacer una prueba que hacer 100 o que hacer 1000. Evidentemente, habría que tener como esta claridad de que, pues bueno, depende de la realidad de la empresa. Jurídicamente existiría la posibilidad, si tengo seguro social, de mandarlos al IMSS, pero están estos inconvenientes técnicos. Respecto a la Ciudad de México, lo que puedo sugerir es estar muy al pendiente del semáforo epidemiológico, sabiendo que tengo la obligación de cumplir las medidas que mencioné, establecidas por la ciudad, que son el tapete, la capacitación, el tomar la temperatura al entrar y al salir, y que solamente voy a poder operar técnicamente hasta que tenga el semáforo conforme al color que me lo permita. De acuerdo, mi estimado. Rápidamente, insiste un trabajador del grupo vulnerable en regresar. Hay varias preguntas sobre eso. ¿Se les permite? ¿No se les permite? ¿Nos ponemos estrictos? Híjole, esto también me ha pasado ya, ¿no? En una empresa había un señor del grupo vulnerable que decía, lo que yo ya no puedo es estar en mi casa. Más allá de la razón, el tema ya estaba verdaderamente sobrepasado. Híjole, ahí viene un tema de valoración, ¿no? En el contexto de cuál es realmente su grado de enfermedad, pero sobre todo, cuál va a ser su grado de exposición al riesgo. En esta empresa, al menos del caso que les hablo, era un grado de exposición bajo porque no atendía a público en general. Era un lugar donde, pues, digamos, sí podía mantener la sana distancia con sus compañeros. En lo que se le hizo saber fue, mira, te vamos a poner en un privilegio de horario escalonado, donde técnicamente tú lo estás pidiendo, no los pides por escrito, en donde es tu necesidad salir a trabajar. Pues también lo entiendo, ¿no? La realidad de cada quien, hay que respetarla. Pero no vas a poder venir a trabajar toda la semana ni todo el horario sin momentos escalonados, en donde vas a tener que guardar las medidas de sana distancia y lo más importante, tu médico personal nos va a dar una constancia en donde él ve que no tienes un riesgo mayor. Si tenemos un grupo vulnerable en donde hay una gran exposición de riesgo, mi sugerencia siempre será no lo mandes. Aquí estamos hablando de un grado de exposición bajo y sí, la realidad nos está superando en lo previsto legalmente, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Manuel. Estamos llegando ya al final de nuestro webinar. Como siempre, las preguntas las agruparemos por temas y en la medida de la disponibilidad de nuestro speaker, el doctor Manuel García Garrido, iremos concentrando respuestas y subirlas a nuestra página para su consulta. Muchas gracias de nuevo, Manuel. No se desconecten, les invito a ver este video sobre nuestra revista Creando Valor, que está disponible para ustedes de manera digital. Pido a Alonso que nos ayude con el video y con ello cerramos nuestro webinar de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias.
Gracias a todos. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Gracias, hasta luego.